Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Yo estoy muy contenta aquí porque nos chinean y una comida, que viera qué comida más rica nos dan. Mi nombre es Luis Mata, administrador del Hogar de Ancianos de la Asociación Doteña de Protección al Anciano en Santa María de Dota. La asociación brinda lo que es el acompañamiento psicológico, terapia física y terapia ocupacional. La Junta de Protección Social es uno de los principales concedentes de recursos económicos para la asociación. Por medio de estos fondos nosotros podemos darle una excelente atención a los adultos mayores. Y Rodolfo, vamos a valorarle la presión. Ellos me dejan hacer todo y trabajar y estar ahí en acción. Y vivo agradecido y por eso yo les ayudo en todo lo que yo pueda. Si nosotros no tuviéramos esta ayuda, reduciríamos nuestra capacidad de atención a menos de la mitad de adultos mayores. Gracias a los aportes que nos brinda la Junta de Protección Social, podemos brindar una excelente calidad de vida a nuestros señores. El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente nuestro saludo para el compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Más de 15 años de transmisión ininterrumpida. Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. No estamos ni a la derecha ni a la izquierda, ni a la derecha ni a la izquierda. Estamos al centro, estamos trabajando por Costa Rica. Lo invitamos para que todos los días nos acompañe de 7:20 a 8:20 de la mañana en este espacio donde usted puede participar. Y hablando de participar, agradecemos sus participaciones a través del WhatsApp 83414142, ese mismo que oyen sonando ahí, 83414142.
Gracias a todas las personas que están reportando sintonía, que están haciendo ya sus comentarios con relación al tema que nos ocupa en la mañana de hoy. Cuando les llega la invitación, ya la gente empieza a participar antes. 8341-4142, y finalmente, para aquellos que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo a través de nuestra página en Facebook. Ahí hemos dejado un link. Visítenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Esa es nuestra página, Programa Horizontes Costa Rica. Dele seguir, dele me gusta y le da clic al link que le hemos dejado ahí para que nos escuche en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Bien, el tiempo apremia. Tenemos hoy un invitado de lujo. Hoy nos acompaña el licenciado Pablo Barahona Kruger, abogado, comunicador, profesor universitario, analista, una persona que se prepara, ex embajador de Costa Rica ante la OEA, una persona que tiene una hoja de vida realmente asombrosa para la juventud que tiene don Pablo. Vamos a hablar acerca de la crisis política en Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo arremeten con violencia y las detenciones a los candidatos opositores no se hacen esperar. Solamente como abrebocas, antes de ir con nuestro invitado, ayer por la noche en Nicaragua, sí, una vez más, Daniel Ortega, vistiéndose de militarote, de dictador, allanó la casa de Carlos Fernando Chamorro, director del Confidencial. A las 8:30 de la noche entró la policía, sin orden, sin nada, muy al estilo Rosario Murillo y Daniel Ortega, y allanaron la casa de Carlos Fernando Chamorro. Igualmente recapturaron a Miguel Mora, el quinto precandidato encarcelado que había sido puesto en libertad, vuelve otra vez para la cárcel. En fin, en Nicaragua, si usted quiere ir a dar con sus huesos a la cárcel, es levante la voz en contra del gobierno, diga que va de precandidato, porque esa es la democracia. Que este tipo venía aquí a Costa Rica cuando lamentablemente, tengo que decirlo una vez más, algunos inclusive le aplaudíamos cuando pasaba por Avenida Segunda, cuando él venía aquí a decir que había que eliminar la dinastía de los Somoza, etcétera, etcétera, y lo aplaudíamos, pero vean ustedes en lo que se convirtió, una vez más, un comunistoide de apeseta que cuando llega al poder hay que sacarlo de una manera forzosa, porque si no, esto va para 50 y 100 años más. Démosle la bienvenida al licenciado Pablo Barahona Kruger, que nos hace el favor y el honor de ayudarnos a entender esta situación de la crisis política en Nicaragua. Bienvenido, don Pablo, a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto volver a contar con usted. Muchas gracias, don Edgar, y un placer estar aquí en Horizontes con toda su audiencia. Yo iniciaría esta mañana retomando un poco lo que ha pasado, que va más allá de los arrestos de estas últimas semanas, si bien eso es lo que vuelve a encender las alertas. Recordemos que en el 2008 hubo una seguidilla de protestas sociales que decían no podemos ir a elecciones con estas condiciones. Y se hacían algunas solicitudes que a nosotros como costarricenses nos deben sonar muy razonables, en cuenta la renovación de la autoridad electoral, más o menos el par de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, copado de sandinistas, de personas afines a la pareja presidencial, a Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo, que ciertamente detentan el poder de una manera absoluta en Nicaragua. Y se dio también en aquel entonces, el primer trimestre del 2018, también una seguidilla de arrestos de periodistas emblemáticos o de la oposición, o al menos tremendamente críticos del régimen de gobierno, y el cierre incluso de los locales desde donde operaban esos medios de comunicación. Es decir, ya se venía ahí formando una suerte de dictadura que no nos dejaba olvidar tampoco que había maniobrado Daniel Ortega para reelegirse sucesivamente, pese a que en un principio eso no estaba previsto en la Constitución. Y bueno, parece ser que Daniel repite que vino para quedarse, y la comunidad internacional, pues, usted me disculpa el criollismo, viendo para el ciprés. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo que ocurrió entonces en el 2018 fue que, entre otras cosas, el secretario general Almagro, en representación de la comunidad interamericana,
es decir, son los 34 estados de América, yendo Estados Unidos, Canadá, México y de ahí para abajo, y 14 estados del Caribe, a excepción de Cuba, que sigue siendo parte de la OEA, pero pues no ocupa su silla, pues porque no le interesa, ha dicho los hermanos Castro desde un principio, y sostienen esa tesitura. Entonces Cuba, digamos que en la OEA no cuenta, al menos no oficialmente, porque sí opera, pero por interpósita mano a través de precisamente Nicaragua, Venezuela y otros. Pero lo cierto del caso y lo que interesa aquí es que Almagro cometió el inmenso error, y yo lo acusé entonces en el 2018. Yo señalé este gazapo. Almagro viaja a Nicaragua y se sienta con Denis Moncada y con Daniel Ortega a la mesa y le compra tiempo a Daniel Ortega, le da un tanque de oxígeno enorme que estableció una suerte de cronograma que vencía precisamente ahora en abril-mayo del 2021, en donde tenía que darse una serie de garantías a la oposición, de libertades, a la libertad de expresión, de la posibilidad de conformar nuevos partidos políticos, de respetar, digamos, la expresión, el libre movimiento y reunión de esa oposición en Nicaragua. Y bueno, a todo eso lo firman en Managua entre Daniel Ortega, el secretario general Almagro, y el canciller Denis Moncada. Y nada de eso se cumplió. A vista y paciencia de la OEA, que mientras tanto se mantuvo enviando misiones, que por cierto nos salen carísimos a todos los ciudadanos de las Américas. La OEA se financia con fondos, digamos, que provienen de todos los gobiernos, pero lo cierto es que más allá de lo orbital, de lo presupuestario, lo que hizo esto fue tranquilizar a la comunidad internacional, una suerte de placebo, donde se dijo, bueno, ya si la OEA ha tomado un poco las riendas, y pese a que Costa Rica terminó con más de 100.000, oigas esto, más de 100.000 refugiados de esa crisis del 2018 en Costa Rica. Eso fue lo que incrementó, digamos, nuestra presión sobre la seguridad social, sobre nuestro sistema socioeconómico, gente que vino aquí a alimentar muy probablemente sobre todo el sector informal de nuestra economía, y bueno, no sin algunos problemas probablemente en seguridad en esa materia también. Pero más allá de eso, y esto no es un dato xenofóbico ni mucho menos, sino pues objetivo, las migraciones masivas suponen un problema, sobre todo para países tan pequeños y pobres, es decirlo, aunque a alguna gente no le gusta que yo diga esto, pobres como Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, lo cierto es que entonces Daniel Ortega siguió como si nada y ha iniciado en las últimas 3 semanas ahora una ofensiva contra la oposición nicaragüense, visto que ya no le sirve, digamos, disimular más, ya no tiene ese compromiso con la OEA, ya es claro que no lo cumplió ni le interesó nunca cumplirlo, que se bailó a Almagro y por su intermedio al resto de la comunidad de América Latina, que se quedó muy calladita. Y ahí yo tengo una primera anotación que hacer, Edgar, usted me permite, y es por favor, adelante. Costa Rica falló, es decir, la diplomacia costarricense sigue también viendo para el CIPRES. Es una diplomacia muy escasa y que no ha estado a la altura de los tiempos. Tuvimos una reunión, don Pablo, si me lo permite, hace pocos días, una reunión de cancilleres acá en el país, y Costa Rica se quedó muy calladita, nada más diciéndoles bienvenidos y una palmadita y listo el asunto. No se aprovechó para hablar del tema o para plantearlo por lo menos. Y con un condimento adicional, y era que estaba aquí el secretario de Estado, el canciller norteamericano, cierto, de Joe Biden, el señor Blinken, estuvo aquí, lo que no es menor, porque no es que nosotros le brindamos pleitesía especial, al menos no yo, a los gringos, pero lo cierto es que sí, es evidente, el Departamento de Estado tiene una influencia importantísima en el mundo, desde luego en América Latina, y ni qué decir en la OEA, donde el secretario Almagro le debe sin duda su reelección, principalmente, que acaba de pasar ahora a principios de año, que para mí fue un error también que Costa Rica la soportara, la sustentara. Pero ¿por qué digo yo esto? Bueno, porque lo cierto es que falló la Cancillería costarricense, los cancilleres que hemos tenido, ahí usted tiene a Efri Campbell, tiene a Manuel Ventura, tiene antes a Manuel González, y bueno, ahora este señor Solano, que recordemos, eso nadie lo ha mencionado, era el viceministro del MOP, ¿verdad? Sí, correcto. Le gustaba andar vestido de tráfico. Bueno, era el viceministro del MOP,
de Rodolfo Méndez Mata, para que nos vayamos haciendo una idea, y termina puesto de canciller, un puesto que te lo he dicho otras veces y muy objetivamente, no nada contra el pobre señor, le queda muy grande, igual que el resto de cancilleres que nos ha recetado el PAC. Ahí siempre el PAC nos ha quedado, le ha quedado la camisa muy grande, no solo en presidencias, sino también en algunos ministerios, y ese es uno, seguridad es otro. Y bueno, lo cierto es que del otro lado, ¿a quién tenemos? Yo quiero explicarle a los costarricenses que nos siguen. Del otro lado tenemos nada más ni menos que a Denis Moncada. Denis Moncada es un ex guerrillero que peleó con los hermanos Ortega en la revolución sandinista, es decir, no es un canciller ordinario, ¿verdad? Y ciertamente era el decano de la Organización de Estados Americanos. Cuando yo llegué de embajador tenía 15 años y al final estuvo casi 19 años como embajador ante la OEA. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que es un hombre que conoce los intersticios de la OEA como pocos, mucho más que Luis Almagro, tiene esa enorme ventaja, entonces sabe cómo operar, sabe cómo retardar las resoluciones de la OEA, sabe cómo contrarrestarlas, sabe cómo jugar con el sistema, por decirlo así. Y eso pues nos está provocando un gran daño, porque de este otro lado tenemos a un canciller neófito en Costa Rica, es decir, que no sabe mucho del oficio, pero que además está tomado, lo digo literalmente, por el estamento digamos burocrático de la Cancillería. Ellos se hacen llamar de carrera, es un eufemismo, un disimulo retórico verbal para no decirse burócratas, pero bueno, en el fondo son los funcionarios que tienen plaza dentro de ese ministerio, y eso pues no es otra cosa que un burócrata. Y esto lo digo sin ninguna acritud. Hay gente, digamos, buena también, mucha muy regular y otra bastante malita, bastante mediocre en la Cancillería, que termina recomendando y logrando que este canciller haga más o menos lo que ellos quieren, al punto de que, bueno, históricamente en Cancillería los dos vicecancilleres eran, digamos, los brazos políticos, ¿no?, del canciller de turno, eran sus dos protectores y sus dos ejecutores, sus dos voceros para esos que se hacen llamar de carrera. Pero en esta ocasión el canciller es tan débil que tuvo que entregar esos dos viceministerios a los de carrera. Entonces ahí solo hay alguien de estamento político, uno solo, digamos, con nivel político. Todos los demás, empezando por vicecancilleres y de para abajo, es gente de carrera. Y el entrenamiento, la gente de carrera, desde hace un buen tiempo para acá, viene siendo simplemente no hacer olas, no hagamos problemas, no tengamos querella con nadie, llevémonos bien, seamos amigos. Y la diplomacia no es eso, no es solo eso. La prudencia es importante, pero la prudencia no hay que confundirla con pendejera, Edgar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, y ahora sí cierro esta introducción larga que me hace retomar, porque ciertamente cuando Nicaragua se resfría, estornuda, nosotros nos resfriamos en Costa Rica. El país que tiene que ejercer un liderazgo en estas materias para evitar que en Nicaragua se acendrara la crisis y esa crisis nos golpeara migratoriamente, securitariamente y cuidado no, económicamente, éramos nosotros, país limítrofe. ¿Cuál es el país que más ha incidido sobre la crisis venezolana y que la comunidad internacional se ocupe de ella? Pues Colombia, desde luego, que tiene más de 2 millones de inmigrantes venezolanos, le supone una enorme presión a Colombia esos visitantes, que sin embargo ha acogido solidariamente, con algunos datos de xenofobia, como suele ocurrir en estos casos lamentablemente. Pero lo cierto es que Colombia diplomáticamente ha sido muy potente y siempre con el apoyo de Estados Unidos, que es muy cercano, digamos, a Colombia por la lucha antidrogas que los ha puesto. Ahora, don Pablo, permítame regresar un momentito para entender, porque es de lo que se trata, que usted con su experiencia y usted que estuvo ahí como embajador en la OEA, además de ser una persona estudiosa sobre estos temas, nos ilustre un poco. ¿Funciona la OEA todavía o es que se ha convertido en algo muy diplomático, donde pienso igual que usted exactamente, y de hecho uso la misma expresión, en muchas ocasiones lo que hace es llegar a sentarse y a darle oxígeno a algunas dictaduras o a algunas situaciones particulares de algunos gobiernos, se sientan a hablar y hablar y hablar y hablar,
¿Hay algún tipo de sanciones que realmente sean efectivas? Y después, para no interrumpirlo, me gustaría también que usted nos hablara ahora en cuanto a los expresidentes. Por ejemplo, la expresidenta doña Laura Chinchilla tuvo unas manifestaciones muy fuertes contra Daniel Ortega a través de la prensa, pero al mismo tiempo la escuchamos decir a ella que Costa Rica tenía que tener mucha cautela, porque si no, Daniel Ortega se nos podía venir encima y nos podía utilizar a Costa Rica como distractor. Le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto, don Pablo. Muchas gracias. Mire, yo le diría primero sobre la OEA, recordemos que todas las instituciones son una suerte de vehículos, ¿verdad? Usted puede escoger un barco, un avión, un automóvil, pero si sirve o no sirve depende de quienes lo conduzcan, ¿no? Sobre todo de quienes estén a la cabeza, su consejo permanente de embajadores y su secretario general y staff, ¿no? Y ahí yo le diría que no, que la OEA no las tiene todas consigo de un tiempo para acá, sobre todo ahora tiene un enorme potencial. La OEA podría ser una institución tremendamente útil a efectos del desarrollo en América Latina, del desarrollo de una cultura de legalidad y el hermanamiento de los estados para vamos a ver, para incrementar los términos del comercio y sobre todo atacar la gran lacra de el continente más desigual del mundo. No es Asia, no es África, somos nosotros los más desiguales en América. Y luchar contra esa inequidad es algo en lo que la OEA podría ser tremendamente útil. Pero bueno, ese vehículo que podría servir para todo eso, como un barco carguero, quizá que lleve todas esas cargas pesadas que acabo de mencionar, lo cierto es que no está bien capitaneado. El secretario general Almagro se ha entregado al Departamento de Estado norteamericano y por otro lado ha desarrollado contenciones bastante burdas con algunos países. Se ha olvidado de que su posición es de secretario general y ha asumido posiciones, digamos, más o menos como un presidente de las Américas, lo cual es poco menos que ridículo, y eso ha minado su credibilidad, su posición frente a los estados y a la opinión pública, ¿no? Y eso le está haciendo un tremendo daño. Yo dije que fue un error su reelección, y la reelección pasa también por un voto que le puso Costa Rica, que tiene a varios exministros, en cuenta Rodolfo Pisa, Alejandra Mora y otros, ahí refugiados bajo las enaguas de Almagro, y bueno, entonces para darles continuidad a ellos, pues votaron por Almagro. Imagínense qué pequeñez, ¿no? Sí. Pero la OEA, digamos, tiene ese potencial y tiene la posibilidad, eso sí, de visibilizar causas que parecen perdidas, ¿no? Cuando el Consejo Permanente pone sus focos sobre un tema, como lo hice yo, por ejemplo, como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, que es la comisión, digamos, central de ese Consejo Permanente, que esa sí es por elección de los embajadores. No se elegía el embajador de Costa Rica desde el gobierno de Carazo en ese honroso cargo. Y bueno, cuando me hicieron ese honor, yo coloqué el tema de Venezuela en la vitrina, mucho antes de que llegara Almagro. Y no se estaba hablando de la crisis venezolana. Entonces, de pronto empezó eso a cobrar relevancia, y la prensa se empezó a interesar, y bueno, al final, recuerde usted que Almagro todo su primer, digamos, término se lo dedica a Venezuela, asumiendo esa batuta cuando ya yo salía de la OEA. Entonces, puede servir, porque lo peor que puede pasarle a la gente que está sufriendo violaciones de derechos humanos, como en Nicaragua, como en Venezuela y otros, también en México hay violaciones flagrantes de los derechos humanos, también las hay en Costa Rica, que tenemos nuestros retos mutatis mutandis y guardando las distancias con esos países donde han estado al borde del Estado fallido. Pero lo cierto es que lo peor que les puede pasar a esas víctimas de violación de derechos humanos institucionalizadas es el olvido, es que la sociedad ni siquiera se interese por su situación. Y en eso la OEA tiene una utilidad inconmensurable. Ahora, en donde sí la OEA tiene un serio problema es en lo que los norteamericanos llaman el delivery, es decir, en concretar, en poder entregar, digamos, un producto o algo concreto, ¿no? Recordemos que es una suerte de parlamento de las Américas, no es un ejecutivo. Entonces, digamos, no tiene ejército, ni siquiera cascos azules como la ONU. Entonces, esa parte ejecutiva, que son unas grandes discusiones por lo demás en el derecho internacional público, cómo hacer para coercer, para obligar a otro a obedecer,
Bueno, no, las únicas medidas que se pueden adoptar son las diplomáticas, ¿verdad? Es decir, las sanciones políticas, económicas, marginar a un Estado o un gobierno, no es un tema menor en este mundo interconectado, y a eso podría ir la OEA. Pero sin embargo, yo quiero decirle que hay una enorme hipocresía, digamos, en el ejercicio de todo esto, porque usted ve que Almagro es tremendamente selectivo al tomar, digamos, partido o decisiones en una dirección u otra, ¿verdad? Y eso es tremendo. Y si usted se da cuenta, Almagro, por ejemplo, tiene posición sobre la represión en Nicaragua, pero no sobre la represión en Colombia de los últimos meses en ciudades como Cali y la misma Bogotá por el presidente Duque. La diferencia es que el presidente Duque es un aliado de los norteamericanos y un liberal de derecha, digamos el presidente Ortega, para no decirle dictador todavía, porque está en su término constitucional, fue electo en la última elección, y la comunidad internacional, incluyendo Costa Rica, reconoció esas elecciones, pero lo cierto es que de izquierda y no del agrado de los norteamericanos. Entonces, bueno, hay un doble rasero en la OEA que a mí me parece deslegitima mucho ese ejercicio, lo hace poco creíble, ese ejercicio diplomático. Ahora usted me pregunta por la hora de Chinchilla. Permítame, don Pablo, para no interrumpirlo, me dice el compañero de cabina que hay que ir a la pausa y así lo escuchamos de seguido, ¿le parece? Usted manda. Gracias. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy conversamos con el licenciado Pablo Barahona Kruger, abogado, comunicador, profesor universitario, analista internacional. Igualmente, don Pablo ocupó el cargo de embajador de Costa Rica ante la OEA, y por eso lo hemos invitado, para que nos ayude a entender esta crisis política en Nicaragua. Vamos a una pausa, vamos a ver qué nos tiene don Carlos Monge hoy para reflexionar, para ser mejores ciudadanos, y retornamos en breve aquí a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Con la frase espíritu de la ley se hace referencia a la interpretación de las leyes considerando la finalidad original que tuvieron los legisladores para aprobarlas. De modo que si la redacción se ha quedado corta por las novedades que generan nuestros tiempos, se puede razonar con base en ese mismo espíritu. Así, por ejemplo, la ley de imprenta fundamentó la regulación de la televisión, aunque no hubiese televisores cuando se hizo la ley. ¿Cuál sería el espíritu de la ley cuando se creó el ICE, AIA, Recope, la banca nacionalizada? Claramente era la de proteger actividades estratégicas en el quehacer del país, indispensables para generar su desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Y he sido testigo de ese resultado, porque vi la construcción de represas en vivienda, la de los Atillos, recuerdo a Recope cuando refinaba, y un acueducto extendiendo redes para llevar agua potable a las comunidades de todo el país. De los bancos no recuerdo mayor cosa buena, pero algo pasó con el espíritu de la ley y se fue perdiendo la idea, hasta llegar a lo que vemos hoy. El ICE reteniendo las frecuencias para 5G sin hacer ni dejar hacer. Acueducto siempre llegando tarde, que ni los créditos que pide puede utilizar. Un Recope haciendo de sucursal de las transnacionales, porque no solo no refina, sino que es un subdistribuidor de esas compañías ocioso y caro. Una banca nacionalizada dedicada a grandes negocios, muchos con apadrinamiento político, y así podría seguir enumerando. Necesitamos volver al espíritu original. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA,
60 años de llevar salud y bienestar. Yo estoy muy contenta aquí porque nos chinean y una comida, que viera qué comida más rica nos dan. Mi nombre es Luis Mata, administrador del Hogar de Ancianos de la Asociación Doteña de Protección al Anciano en Santa María de Dota. La asociación brinda lo que es el acompañamiento psicológico, terapia física y terapia ocupacional. La Junta de Protección Social es uno de los principales concedentes de recursos económicos para la asociación. Por medio de estos fondos nosotros podemos darle una excelente atención a los adultos mayores. Rodolfo, vamos a valorarle la presión. Ellos me dejan hacer todo y trabajar y estar ahí en acción. Y vivo agradecido y por eso yo les ayudo en todo lo que yo pueda. Si nosotros no tuviéramos esta ayuda, reduciríamos nuestra capacidad de atención a menos de la mitad de adultos mayores. Gracias a los aportes que nos brinda la Junta de Protección Social, podemos brindar una excelente calidad de vida a nuestros señores. El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Para hacer el bien juntos. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy compartiendo con el licenciado Pablo Barahona Kruger. Le envía sus saludos el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que trabajó por muchos años en la Fiscalía de la República. Don Luis Bonilla dice, interesantísimo el programa. Don Melvin desde Cartago también le saluda. Doña Carmen Antillón dice, excelente. Qué manera, don Edgar, qué invitados, de lujo ustedes. Estamos recibiendo una cátedra. ¿Por qué no va don Pablo a enseñarles? Ópale, está fuerte, doña Carmen Antillón. ¿Por qué uno va? Ojo que lo dice doña Carmen Antillón, no lo dice ni el invitado ni este servidor. Aunque podemos compartir lo expresado, dice doña Carmen Antillón, ¿por qué no va don Pablo Barahona a la Cancillería a enseñarle a muchos que aceptaron el puesto sin tener los conocimientos y hacen quedar en ridículo a nuestro país o como un gobierno débil? La licenciada Glenda dice, buen día, excelente invitado, llama las cosas por su nombre y viene advirtiendo muchos hechos que se vienen dando con la corrupción en este gobierno. Lo felicita la licenciada Glenda. Igualmente Hakuna Matata dice, pobres no, empobrecidos por la clase política. Doña Anabel Sileski le envía sus saludos, doña Mariela Robledo también, don Joaquín, y tengo muchos mensajes más, pero el tiempo apremia. Vamos directamente nuevamente con don Pablo, que nos iba a hacer una reflexión en cuanto a la posición de la expresidenta doña Laura Chinchilla, cuando ella utilizó un adjetivo muy fuerte, un calificativo muy fuerte contra Daniel Ortega, pero después la vimos como, no sé si será que reflexionó o sus amigos más cercanos la invitaron a la reflexión, pero después de que lo trató de pendejo, dijo, no, pero hay que tener mucho cuidado, no hay que provocar a Daniel Ortega. Entonces, ¿se provoca o no se provoca? ¿Cómo vio usted esas expresiones, licenciado Pablo Barahona? Mire, yo quiero decirle que precisamente si algo le ha hecho daño a la diplomacia contemporánea, la pose. Es el cálculo excesivo, es la falta de sinceridad, de honestidad de los interactores, de los interlocutores. Yo creo que se confunde la gordura con la hinchazón cuando se confunde prudencia con pendejera. Y dudo en relación a lo que ha dicho la señora Chinchilla que Ortega se haya siquiera dado por notificado de su epíteto, que es muy poco diplomático, incluso poco serio, una expresidenta diciéndole pendejo a un exguerrillero que expulsó nada más ni menos que uno de los dictadores más sangrientos y longevos de las Américas como lo era Anastasio Somoza, ¿verdad? Una mujer que llegó al poder por conducto de los hermanos Arias. Entonces eso a Ortega le debe dar un poco de risa,
Por lo demás, no que yo defienda a Daniel Ortega, que en efecto es un déspota, lo que diga Laura Chinchilla o los expresidentes costarricenses le debe parecer poca cosa. De pronto distinto si lo dijera Oscar Arias, sobre todo por la estatura internacional de Oscar Arias. No lo defiendo ni soy su partidario, pero ciertamente don Oscar a nivel internacional tiene un prestigio bien ganado que no tiene ninguno de los otros expresidentes, ¿no? Y no pasa solo por su premio Nobel, sino también, digamos, por su largo navegar a nivel internacional. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, bueno, lo que diga o no diga Laura Chinchilla sobre eso es poco menos que irrelevante para Daniel Ortega, pero aquí tengo que anotar además una tremenda contradicción de doña Laura, que se desluce, digamos, de alguien que ocupó la primera magistratura en un país como Costa Rica. Y es que usted no le puede decir a un gobernante extranjero pendejo cuando inmediatamente usted le baja el volumen y le dice, bueno, eso sí, pero que la pelea la den otros. Porque yo he sostenido, y ha sido de verdad una posición sostenida en años, que Costa Rica debería incrementar el volumen de su diplomacia. Claro, para eso hay que alimentar un poco mejor a la Cancillería, que ha estado condenada a la pobreza, ¿verdad? Es muy difícil, digamos, con embajadores sin recursos y con un funcionariato en el exterior, sobre todo muy mal pagados, si se compara con digamos, el estamento diplomático de otros países. Se le dan muy pocos recursos, las candidaturas que se mueven en Costa Rica se mueven con las uñas. Lo digo todo por experiencia propia. Yo entiendo que aquí la gente es cuando ven el servicio exterior un salario de $8,000 o $9,000 de un embajador, dice, qué increíble, qué barbaridad. Pero es que recordemos que estamos hablando de ciudades carísimas, estamos hablando de Washington, de Nueva York, de Tokio, de Ginebra, de Berlín. Es decir, los costos solo de un apartamento sencillito ahí ya usted se le va a la mitad del salario. Entonces usted no puede presumir, digamos, que una diplomacia en pobreza pueda lograr algo. Pero esos son paréntesis que yo sé que no es muy popular, pero yo no soy populista ni he venido aquí a hacer un abordaje digamos, para el favor de nadie. No estoy buscando votos de nadie. Yo soy político, soy un académico, un diplomático al que usted está consultando, un abogado litigante por lo demás, que es a lo que me dedico. Entonces digo las cosas pues como me parecen, claro. y entendiendo que puede la gente disentir y no parecerle. No estoy buscando, digamos, la aquiescencia ni el consenso. Estoy diciendo simplemente compartir mi lectura. Y en ese sentido decirle que eso sí, si le vamos a dar recursos a la diplomacia para que además sea atractiva para la mejor gente y no para gente tan mediocre como la que hoy en general puebla, digamos, nuestro servicio diplomático, tanto a nivel exterior como interior, es decir, de los que están apostados en otros países como los que están adentro, con salvadísimas excepciones, pero muy meritorias, eso sí, de gente bien preparada, buena, que hace buena lectura política, que tiene perspectiva a nivel diplomático. Perspectiva es ver a futuro, anticipar escenarios. Y yo lo que quiero decir con esto es, doña Laura ahí quedó muy mal retratada y de cuerpo entero además, porque usted no puede decir que Costa Rica, que Daniel Ortega es un pendejo, y por otro lado sí, pero Costa Rica eso sí que vaya a la cola de los países, que no despliegue una ofensiva diplomática, que no sea la que vaya a la cabeza. No nos peleemos con Ortega porque nos puede hacer daño. Y ella lo que dice es de nos calientan la frontera, nos complican la exportación de nuestros bienes y la importación también de ellos, y no nos conviene, no enfrentemos nosotros, no lo hagamos enojar. Y perdón, pero esa sí es una posición pendeja. Yo le he dicho con todas sus letras, le moleste o no le moleste a doña Laura, es una tremenda contradicción lo que ella plantea. Me parece que lo que estuvo buscando ella más bien fue titulares, a partir de ese Twitter que ella lanzó, pues la entrevista a CNN, y entonces ella se solaza, digamos, con estar un poquito presente o vigente al menos en el contexto internacional, pero sin ninguna incidencia, y lo cierto es que también sin ningún interés patriótico, porque yo hubiera preferido que invirtiera esas energías en arengar al gobierno de Costa Rica y decir, bueno, señores, ¿qué está pasando? ¿Qué previsiones están ustedes tomando? Porque aquí yo voy a la raíz del cacho, a lo que realmente nos interesa, Edgar, y ese cómo están haciendo prospectiva, qué están viendo que va a pasar, cómo nos va a afectar la crisis en Nicaragua, que está a punto, digamos, está en plena crisis, pero se va a ir eso acendrando cada vez más, lo que implica que los nicaragüenses van a salir, no como han salido, sino en hordas como salen de Venezuela cuando pueden,
¿Y para dónde creen ustedes que van? Primeramente, pues para Costa Rica, desde luego, porque no todos tienen la posibilidad de financiarse un viaje que así sea legal o ilegal, cuesta varios miles de dólares para ir a dar a Estados Unidos. Entonces se vienen para acá. Y bueno, todos sabemos la crisis en la que está no solo el país, sino nuestra seguridad social. Todos sabemos los niveles de desempleo que están sufriendo los costarricenses. Y bueno, esto no es xenofobia, es un dato objetivo. Es difícil compartir trabajos cuando no hay trabajo ni siquiera para los propios costarricenses. Entonces eso puede implicar una crisis socioeconómica mucho mayor que la que estamos teniendo, y además con fronteras abiertas el problema es que también tenemos el gran riesgo de que se nos cole gente no muy buena. Yo creo que el pueblo nicaragüense es un pueblo en general sano, igual que el nuestro, mucha gente de campo, quizá no con las mismas oportunidades educativas de las que ha gozado el pueblo costarricense, pero en términos generales hay que decir que es gente buena. Lo que pasa es que se nos cola alguna gente mala que también nos puede hacer daño, y nosotros no tenemos la posibilidad de controlar quién entra y quién no. Y en ese sentido... Don Pablo le hace una consulta. Primero lo felicita doctor Carazo, así aparece él, pues no nos da el nombre, así aparece él en su WhatsApp. Dice: Edgar, felicíteme a su invitado. Excelente, don Pablo Barahona, como siempre. No me lo pierdo en cualquier medio donde esté. Hoy Horizonte se está luciendo. Pregúntemele dos cosas en concreto. Uno, ¿qué opinión le merece que Luis Guillermo Solís, en su administración, como gran cosa, con bombos y platillos, inauguró la ruta del ferry entre Costa Rica y El Salvador, por si acaso a Ortega se le ocurría cerrarnos la frontera, y nunca ha operado? Este gobierno sigue hablando paja y no lo pone a trabajar. Y dos, si él espera que el domingo 7 de noviembre de este año se lleven siempre a cabo las elecciones en Nicaragua, y con qué condiciones. Esto se lo pregunta el doctor Carazo, quien le saluda y le envía sus respetos. Claro, es una excelente pregunta, y yo le agradezco al doctor, igual que a los que han hecho llegar a su cabina tan generosos comentarios. Yo quisiera decir dos cosas, porque a eso iba. Me parece que desde luego no solo este gobierno, sino los anteriores, tanto Luis Guillermo Solís como Laura Chinchilla, han sido gobiernos ahí sí muy pendejos y sobre todo muy mediocres, y esto no lo digo en términos prescriptivos, o sea, en lo que a mí me parece y como si pudiera ser una falta de respeto. No, lo digo en términos descriptivos, no prescriptivos, descriptivos, es decir, estoy diciendo verdad. Son ejercicios diplomáticos que han hecho estos últimos tres gobiernos de un cálculo absolutamente anodino, es decir, amorfo, sin ninguna potencia, yo diría que incluso sin ningún intelecto que tenga proyección a futuro y que tenga algún calado que haga, y esto es lo más importante, que la comunidad internacional respete al país, respete a Costa Rica como un país diplomáticamente valedero, más allá de los discursitos, ¿no? Y el ambiente, en donde tenemos muchas materias pendientes, por cierto, o en democracia, en derechos humanos, donde también estamos haciendo aguas. Y ayer la resolución de la Corte Plena sobre la Fiscal General nos dice mucho sobre derechos humanos, el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, la independencia judicial ad intram, sobre todo en este caso, es decir, hacia adentro. En ese tema no me voy a meter porque nos da para otro programa, usted verá si algún día le busca fecha, pero lo cierto sí es que Costa Rica tiene muchos retos, pero diplomáticamente solíamos tener una potencia diplomática que ejercíamos y a la que le sacábamos provecho, lo cual es absolutamente válido, es de gente inteligente hacer eso. Costa Rica perdió esa inteligencia diplomática, ese garbo, y entonces eso ha implicado que hemos tenido poquísima efectividad en cosas que debieran ser prioritarios y que sí son proyectos estructurales, que llamo yo, proyectos que van más allá de un gobierno y que le cambian el rostro a un país. Bueno, no solo estaba ese ferry que mencionan, que sale de Puerto La Cruz en Guanacaste, en el extremo más al norte de nuestro mar Pacífico, sino desde ahí hasta El Salvador, para bypassear, es decir, para establecer una suerte de puente marítimo que nos podía servir permanentemente, pero desde luego con mayor, agudeza y con mayor puntualidad y necesidad
cuando nos cierren la frontera con Nicaragua cada vez que entramos en crisis con ellos, que es por donde Ortega nos presiona y por donde Laura Chinchilla tanto teme, al parecer, por sus amigos empresarios, y bueno, por supuesto por los trabajadores que trabajan también para esos empresarios, que sí se ven afectados sus exportaciones. Mire, no han sido capaces en los últimos gobiernos de echar a andar un simple ferry. Sí. Habiendo empresarios que lo tenían todo preparado, tanto de Costa Rica como de El Salvador, entiendo que otros países también habían ofertado desde España, si no me equivoco. No son temas, digamos, en los que yo me manejo, le confieso, pero lo que habíamos leído de eso es que tampoco era ciencia aeroespacial aquello. Así es. Era un ferry permanente, que podía ser, además podía generar trabajos, era una nueva forma, era una forma alternativa, y ciertamente diplomáticamente eso tenía una importancia enorme para nosotros. Y bueno, no han sido capaces, y este gobierno se ha concentrado en el trencito de doña Claudia, pero nunca le dio importancia a algo como esto. Entonces estamos hasta a las puertas del acendramiento de una dictadura en Nicaragua, y nosotros todavía con una dependencia, porque sí es cierto que más o menos la mitad de nuestras mercancías pasan por tierra por ahí, y ahí nos pueden hacer un gran daño. Pero yo siempre he creído que los principios están por encima de los intereses, y que a eso habrá que buscarle otra salida al tema del comercio internacional, porque sí, tenemos que cuidar sobre todo no solo la riqueza de los empresarios, que es legítima y está bien, sino y sobre todo los empleos en tiempos tan críticos como estos, que sí se pueden caer si las exportaciones no salen y los empresarios empiezan a sufrir pérdidas. Ese no es un tema menor, pero insisto, es una inutilidad tremenda, me pone ante la obligación de decirlo con toda transparencia y claridad, que los últimos gobiernos no hayan sido capaces de agenciar y de concretar ese ferry, que sí es una alternativa importante, que tiene que ver con COMEX, con el Ministerio de Industria y Comercio, con el MOP, y desde luego con la Cancillería a la cabeza, priorizando y empujando eso, y bueno, el presidente de la República. Pero al lado de eso también hay que poner el proyecto del Canal Seco, que es mucho más importante que un simple ferry, que está planteado, imagínense, desde tiempos morazánicos, y que se estableció, sobre eso podemos hacer todo un programa, se estableció como una posibilidad anterior al canal de Panamá, porque resulta que solo en Costa Rica y en una zona cercana a México, en Guatemala, la topografía permite establecer un tren de océano a océano, de mar a mar, en Costa Rica y ahí. Pero ahí la extensión de esa línea férrea sería más de 10 veces la que habría que plantearse para Costa Rica. Entonces, y la topografía es mejor todavía acá, porque recuerde que usted no puede hacer trenes en cualquier parte, ¿verdad? No trenes de carga. Y eso habilitaría toda esa zona norte, digamos, tan abandonada, tan penetrada por el crimen organizado además, y le empezaríamos a competir al canal de Panamá. Y los panameños han estado preocupadísimos porque los costarricenses nos demos cuenta de esa oportunidad que tenemos ahí para generar una enorme riqueza. Tiene que entender el costarricense que la inmensa mayoría del comercio internacional se mueve hoy por mar, si son containers, y por eso el canal de Panamá, digamos, ha sido un oxígeno de desarrollo para su país. Los ingresos que recibe el gobierno del canal de Panamá son permanentes y son inmensos. Y bueno, Costa Rica nunca ha querido entrar en esa competencia, se lo han ofrecido, yo como embajador fui testigo de eso, a Luis Guillermo Solís, llave en mano, y le tuvo miedo a los bancos privados, que son los que financian a Eris, que está con el negocio también de carga, pero del aeropuerto internacional Juan Santa María, le tuvo miedo a APM Terminals, a los que está manejando también Caldera, en fin, le tuvo miedo a los financistas de esos negocios, que desde luego verían muy drenado su negocio con un canal seco que iría de Puerto Moín a también Puerto La Cruz, y eso sigue ahí estancado, y las oportunidades de desarrollo para Costa Rica también. ¿A qué nos lleva todo esto? Al final a una tremenda mediocridad. El gran problema en Costa Rica es la mediocridad. Y no solo el estamento político, déjeme que me cargarle la mano, no necesariamente a los que nos escuchan, que si siguen programas como estos, estoy seguro que están muy por encima de la media nacional, pero la ciudadanía costarricense está más que despistada, aculturizada políticamente, y eso reproduce una clase política no solo ensimismada, sino tremendamente inculta también, y entonces estamos gobernados, por una sarta de polos, y no lo digo en relación a cómo se visten, la polada en tanto en cultura me refiero, ¿no? Claro. Tanto al mal gusto que supone el no saber hacer, el no saber nada de nada.
Que muchos se han metido a gobernar, por cierto, lamentablemente. Bueno, y ahí usted tiene el caso Cochinilla, pero también tiene la Aldesa y tiene un montón de casos con vínculos políticos que son inocultables. La corrupción está haciendo aquí fiesta, el crimen organizado nos está penetrando por doquier y el costarricense pues sigue desatento. Mire, la discusión ayer de Corte Plena no la podíamos ni la podemos pasar por alto. Esto que está pasando en Nicaragua con Daniel Ortega, que debería preocuparnos tremendamente, y sin embargo yo veo que estamos a las puertas de una campaña política con la misma indolencia, con los mismos temitas populistas de siempre, en donde van a tratar de dividir otra vez para engañar a la gente y para jalar votos a su redil, y ciertamente con una crisis tremenda, porque estamos a las puertas, óigase lo que le voy a decir, y este programa lo pueden volver a escuchar en 10, 15 años. Estamos a las puertas del acendramiento de una dinastía, de una dictadura, o sea, de una dictadura dinástica en Nicaragua, como en Cuba, como en Venezuela, y eso a mí me parece tremendo, y no son pocos retos. Déjenme en estos últimos minutitos decirle algo. Mucho de esto es responsabilidad de Costa Rica y de los países que diplomáticamente no la han sabido hacer. Y le voy a decir por qué. Lo de Venezuela lo vimos venir, hubo unos pocos diplomáticos que nos atrevimos en la OEA a levantar la voz. Yo enfrenté al gobierno venezolano en su momento, cuando además estaba Petrocaribe, que tenían a todos los países del Caribe de su lado prácticamente. No era menor meterse con ellos. Hoy La chiquera del petróleo. Así es, hoy hoy Venezuela luce aislada. Eso como usted, don Pablo, para que no le coja tarde para su otra... No, lo sé, nada más quería cerrar con eso. Por mí encantado, le queda minuto y medio, no se preocupe. Sí, no, gracias, le decía que a mí lo que me provoca muchas rasquiñas, eso, es que estemos a las puertas de una dictadura en Nicaragua y no nos estemos ni siquiera dando cuenta, y eso me parece tremendo. Me parece vergonzoso que Costa Rica posibilite eso y que de alguna manera el estamento político costarricense esté por omisión dejando que las cosas pasen en el continente y particularmente en Nicaragua, que es un país con el que tenemos que solidarizarnos, no solo porque tenemos lazos comunes en cuenta por el mismo Gran Guanacaste, y culturales importantes, sino también porque alojamos a muchos nicaragüenses en Costa Rica que nos enriquecen no solo económicamente, sino con su cultura, con su trabajo, que los hemos acogido, digamos, solidariamente, pero también porque políticamente no soporta el continente, digamos, un retroceso como el que está suponiendo el reto que nos plantea en Nicaragua hoy por conducto de gobernantes, insisto, que ahí sí son muy pendejos en nuestro propio país. No hay que ver más allá para encontrar la pendejera, aquí la tenemos y de sobra. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Pablo Barahona, le agradezco muchísimo su participación en Horizontes, y se despide don Pablo porque va presto, porque tiene una reunión, ya va 2 minutos tarde. Gracias, don Pablo. Muy amable, que esté muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros acá en Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. Este programa completito lo pueden escuchar ustedes en el Facebook Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos, Facebook Programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta. Mañana 7:20 de la mañana, recuerde, retornamos aquí a Horizontes, siempre 96.3, Centro para todo Costa Rica. Buenos días. Junta de Protección Social, para hacer el bien, presenta este testimonio de la gestión social que cumplimos. Hoy conversamos con don Ademar Orozco de la Asociación Hogar San Vicente de Paul de Liberia, Hogar de Ancianos, sobre la importancia de la ayuda que reciben por parte de la Junta de Protección Social. Escuchemos a don Ademar Orozco. Don Ademar, ¿cuál es la importancia de la ayuda que reciben ustedes de la Junta de Protección Social? Buenos días a todos, un placer estar con ustedes. Sí, es sumamente importante el valor que tiene la Junta de Protección Social para nosotros, porque en este tiempo de pandemia tan difícil hemos visto la ayuda constante de parte de ellos, y los servicios brindados por nosotros no se han suspendido y se han mantenido hasta el día de hoy. Gracias a esos aportes, como ninguna institución, ¿verdad?, que se ha mantenido
al tanto, pendiente de nosotros y pendiente de los adultos mayores, pendiente de las situaciones que vivimos y aún entendiendo nosotros la situación difícil para ellos, también ante esa situación ellos han aportado y se han mantenido firmes y constantes en el apoyo a esta institución. Excelente, don Ademar Orozco de la Asociación Hogar San Vicente de Paúl de Liberia, gracias por esa información. Este ha sido otro testimonio de la gestión social que cumple la Junta de Protección Social. Usted también puede ayudar. Juegue chances y lotería, la suerte le puede tocar. Colaboremos con la Junta de Protección Social y ayudemos a más personas en condiciones de vulnerabilidad. Y recuerda, la suerte te puede tocar. Juga chances y lotería. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas.